Ahora, aquí obviamente hay lesiones que sí son cáncer, lesiones que no son cáncer. Platícanos un poquito si el ultrasonido endoscópico nos ayuda a diferenciar esto y cuál sería el método, ¿no? Aquí yo lo compararía tal vez con la rosca de Reyes, ¿no? Que es lo mismo. Ok. Pues uno quiere hacer rebanadas de 5 centímetros, ¿no? Ajá. Y puede ser que en una rebanada le dio al niño, pues ya vieron que le tocó niño, pero puede ser que entre rebanada y rebanada el niño quedó dentro y no se va a ver. Y sí, es lo mismo que pasa en la tomografía. Esta es una pregunta que me hacen mucho en el consultorio. ¿Una lesión tan pequeña puede hacer que un paciente se ponga amarillo? Cuando decimos ultrasonido endoscópico, hablamos de que el transductor, en lugar de ponerse por fuera, se pone a través de una endoscopía, una sonda de endoscopía por la boca, hacia adentro del aparato digestivo, hacia el estómago. Ahorita lo que nos platicaste mucho fue sobre tumores sólidos, ¿no? Pero ahora platícame un poquito sobre esos tumores que son tumores quísticos. ¿Qué es un quiste? Y es importante muchas veces cuando vemos un tumor, una bolita que no debería estar ahí, pues saber si es cáncer o no. Por la pura visión de ultrasonido endoscópico, muchas veces es difícil poder diferenciar esto, pero el ultrasonido sí tiene una herramienta adicional que es la toma de biopsia. Pero aquí me surge una duda. Si esa lesión está en un órgano que no está dentro del tubo digestivo, ¿no? Sino está por fuera del tubo digestivo. O sea, con esta biopsia estamos hablando de atravesar el tubo digestivo y atravesar ese órgano, por ejemplo, ese órgano del páncreas, o vamos a suponer que es en otro lado, el hígado, por ejemplo, no sé, de otra cosa que esté afuera del tubo digestivo. Estamos hablando de atravesarlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Busca tu Cirugía. Hoy vamos a desmitificar uno de los procedimientos que más preguntas generan en consulta. ¿Para qué sirve realmente un ultrasonido endoscópico? ¿Y qué pasa cuando necesitamos ver más allá de lo que el ojo humano puede alcanzar? Para guiarnos en este fascinante viaje al interior del sistema digestivo, tenemos a un invitado de lujo, Dr. Héctor Adrián Díaz Hernández, médico especialista en medicina interna, gastroenterología, endoscopía gastrointestinal y ultrasonido endoscópico, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y con más de 10 años de experiencia en atención médica e investigación clínica en la misma institución. Miembro activo de las Asociaciones Mexicanas de Gastroenterología y Endoscopía Gastrointestinal, secretario de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Puebla. Actualmente dedicado a la práctica médica privada, independiente en la Ciudad de México, en el Hospital San Angelín Universidad, Hospital CAMI, Hospital Esmanedic y en la Ciudad de Puebla en la Clínica Médica Díaz. Doctor, sea usted bienvenido a Busca tu Cirugía. Adelante, doctor Cervantes, la palabra es suya. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama ultrasonido endoscópico. El ultrasonido endoscópico es una herramienta que se utiliza hoy en día donde se mezcló la endoscopía junto con el área de imagenología con el ultrasonido. Y hemos logrado avanzar en esto, en la medicina, y hemos logrado ir poco a poco detectando lesiones más pequeñas, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos a un experto que hace ultrasonido endoscópico y él te va a explicar de una manera sencilla y coloquial sobre cómo y para qué se utiliza un ultrasonido endoscópico, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. El doctor Díaz, ¿cómo estás? Bien, doctor Cervantes, muchas gracias. Bien, vamos a entrar de lleno en materia. El doctor es gastroenterólogo, es endoscopista y hace ultrasonido endoscópico. Platícanos un poquito sobre qué es el ultrasonido endoscópico, por favor. Claro que sí, doctor. Bueno, el ultrasonido endoscópico, en el nombre viene la clave. Como comenta, combina ultrasonido, que tal vez las personas ubican muy bien los ultrasonidos que hacen en los laboratorios, que este es un ultrasonido transabdominal. Es decir, el aparato del ultrasonido pues, se pone en el abdomen y pues, por ahí revisa los órganos internos. En la parte superior el hígado, entre otros órganos. Parte inferior en hombres próstata, por ejemplo, en mujeres el útero, entre otros órganos también. Y aquí cuando decimos ultrasonido endoscópico, hablamos de que el transductor, en lugar de ponerse por fuera sobre el abdomen, por ejemplo, se pone a través de una endoscopía. La endoscopía pues, lo ubican posiblemente las personas como este estudio donde se mete pues, una sonda de endoscopía por la boca hacia adentro del aparato digestivo, hacia el estómago. Y aquí en la puntita del endoscopio pues, lleva el transductor de ultrasonido. Entonces, ultrasonido endoscópico porque es a través de la endoscopía que entra al estómago y en la puntita lleva el transductor y nos permite ver también los órganos internos del abdomen, pero digamos que desde otra perspectiva y en más proximidad a varios órganos y así poder ver tal vez
con más detalle algunas patologías Ok, o enfermedades. entendiendo un poquito lo que nos acabas de explicar. Entonces, cuando nosotros metemos un transductor, lo acercamos mucho más, evitamos barreras que el mismo cuerpo tiene y nos permite ver más las imágenes. Sí, es correcto. ¿Sí? Justamente a veces, por ejemplo, el páncreas, ¿no? El páncreas es un órgano que está dentro del abdomen, muy al centro. Tal vez cuando lo quieren ver a través del abdomen, además de que está a más distancia, también se interponen otras estructuras, muchas veces estructuras del colon, que tiene mucho aire, tiene heces fecales, y hacen interferencia y no permiten a veces ver con detalle el páncreas o patologías de enfermedades del páncreas a través del abdomen. Y a través del ultrasonido endoscópico, digamos que esquivamos estos obstáculos y sí nos podemos poner en mucha más proximidad al páncreas y pues ver con más detalle el páncreas o enfermedades que afecten al páncreas. Por ponerle un ejemplo, ¿no? De otros Perfecto. órganos. Perfecto. Sí, qué interesante. Entonces, sabemos que hay otros estudios que se piden para estudiar ese páncreas, ¿no? Por ejemplo, la resonancia magnética, la tomografía. ¿Cuándo está indicado hacer el ultrasonido o qué es más sensible? ¿Un ultrasonido, un ultrasonido endoscópico, una resonancia, una tomografía? Claro. Ujú. Aquí, bueno, siempre en medicina pues buscamos hacer estudios que nos ayuden a encontrar el diagnóstico, el problema, ¿verdad? Pero también reducir los riesgos. Aquí, por ejemplo, me pide comparar estudios de imagen con el estudio de ultrasonido endoscópico. El estudio de imagen pues tiene la ventaja, por supuesto, que es más seguro, es no invasivo, ¿no? Expone al paciente a un poco de radiación, un poco de magnetismo, que por lo general pues el riesgo es casi nulo, ¿no? En un estudio único. El ultrasonido endoscópico, por otra parte, pues sí viene siendo ya algo invasivo, pero también es bastante seguro, ¿no? Nada más que, pues sí, tal vez tenga un poquito más de riesgos que un estudio de imagen. Ahí le diría yo que tal vez sí, en un principio, cuando estamos buscando alguna afección, órganos internos del abdomen, tal vez sí es mejor de inicio un estudio de imagen, ¿verdad? Tomografía o resonancia. Y el ultrasonido viene cuando tal vez el estudio de imagen no da el diagnóstico, pero sigue habiendo sospecha de que pueda haber algún problema, ¿no? Tal vez los escenarios, por ponerle los escenarios más comunes que se presentan, a veces son sospecha de tumoraciones en órganos intraabdominales, sobre todo en el páncreas o en las vías biliares. Puede ser que el médico sospecha que pueda haber un problema de este tipo, pide su estudio de tomografía, a veces además el de resonancia, y tal vez los estudios no indican que vean algún problema. Tal vez ven datos indirectos, ven que está dilatado el conducto biliar, ven que está dilatado el conducto pancreático, pero no llegan a ver si esta obstrucción es un tumor, es una piedra, ¿verdad? Pero el médico no se queda tranquilo, ¿no? Dice, pero entonces, pues, si en la tomografía no se veo la causa, pero si estoy viendo que algo está causando problema, porque veo el conducto dilatado, porque en los estudios de sangre están altas las enzimas del hígado. Aquí es donde viene a ayudar el ultrasonido endoscópico. ¿Por qué ayuda? Porque, por ponerle ejemplo, en una enfermedad de un tumor que afecte el páncreas, puede ser que si es muy pequeño, la tomografía, la resonancia no lo alcanza a ver y el ultrasonido endoscópico sí. Esto pues ya se han hecho estudios que lo demuestran. Aproximadamente el corte es de unos 2 centímetros. Puede ser que tumores de más de 2 centímetros sí los alcanza a ver la tomografía, sí los alcanza a ver la resonancia. Pero cuando son menores, pues no los alcanza a ver. Y aquí es donde el ultrasonido endoscópico sí desenmascara. Cuando a estos pacientes les mandan su ultrasonido endoscópico, resulta que, pues, que sí tiene ahí un tumor tal vez de 1,5 centímetros, de 1 centímetro, que es el causante del problema, ¿no? Con las piedras pasa algo similar. También a veces la tomografía, resonancia llegan a ver piedras de cierto tamaño, pero ya muy chiquitas, que aquí el corte es más o menos 5 milímetros, a veces no las llegan a ver. Pero si el médico lo mismo, sospecha que puede haber un problema de piedritas, pues manda el estudio, y a veces resulta que en el ultrasonido endoscópico, pues sí tiene alguna piedrita ahí en las vías biliares, en las vesículas, tal vez muy chiquita, 3 milímetros,
y pues ya quedó claro, ¿no? Que ahí está el problema, nada más que era muy pequeña, no se alcanzaba a ver por tomografía o por resonancia. Muy bien. Ok. Vamos a tratar de explicar algunas cositas de unos términos médicos que dijiste que la verdad es que muy interesante, solo tomando en cuenta nuestro semáforo para hacerte esas preguntitas. Entiendo que que una tomografía, entonces, por el hecho de hacer como si fuera pusiéramos un paciente como si fuera una salchicha, hacemos unos cortes de esa salchicha y entre si esas cortes, esos cortes que hacemos de la salchicha, nosotros podemos tener entre una cara de la salchicha y la otra cara de la salchicha podemos ver, pero lo que está en medio de ese corte podríamos no verlo de acuerdo a las medidas que nos dijiste. Por ejemplo, más de 2 centímetros, menos de 2 centímetros, no se puede ver, pero sí se podría ver uno mayor de 2 centímetros, ¿no? Pensando que esos 2 centímetros quedan en medio de la salchicha. ¿Está bien así más o menos como lo expliqué? Sí. Perfecto. Sí, se me hace un muy buen ejemplo. Sí. Aquí yo lo compararía tal vez con la rosca de Reyes, ¿no? Que es lo mismo. Ok. Pues uno quiere hacer rebanadas de 5 centímetros, ¿no? Ajá. Y puede ser que en una rebanada le digo al niño, pues ya vieron que le tocó niño, ¿no? Ok. Ajá. Pero puede ser que entre rebanada y rebanada el niño quedó adentro y no se va a ver. Okay. Y sí, es lo mismo que pasa en la tomografía, son cortes. Okay. Y si donde hace los cortes no cayó el niño, pues no lo va a ver. Y no significa que no esté el niño ahí adentro del pan, ¿no? Así es. Igual pasa con la piedra. Igual pasa con la piedra. Perfecto. Entonces, por eso es que a veces estos estudios, aunque son muy buenos, no pueden ver cierto tamaño, ¿no? De estudios. Y la desventaja de hacerlo con el ultrasonido por la piel, o sea, con el ultrasonido tradicional, es que las otras estructuras como el gas y las otras estructuras como los tejidos, etcétera, no permiten a veces ver esas lesiones tan pequeñas que si nos acercamos y le ponemos ese transductor que nos platicas, lo ponemos a través de una pared del intestino, obviamente no tenemos ya casi nada de espacio y que nos permite ver muy bien la vesícula, las vías biliares, el páncreas, etcétera, ¿no? Por eso podemos ver cosas mucho más pequeñas. Sí, es correcto, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, el ultrasonido endoscópico, vamos a poner el ejemplo de un paciente. Un paciente que está amarillo, está ictérico, así le llamamos al paciente amarillo, está amarillo de la piel, está amarillo de los ojos, y ha ido con varios médicos y se ha ido estudiando de por qué está amarillo. Le han hecho estudios para ver si tiene problemas del hígado, si tiene problemas, infecciones virales y algunos otros estudios. Pero nada sale positivo, todo sale negativo. Le han hecho tomografía, en la tomografía, pues aparentemente el páncreas está normal, las vías biliares y el hígado también está normal. Y ese paciente, le han hecho incluso resonancia de las vías biliares para ver si hay una obstrucción y sigue amarillo el paciente, amarillo durante mucho tiempo. ¿Podría hacerse un ultrasonido? ¿Está indicado hacerle un ultrasonido endoscópico a ese paciente? Sí, claro. Así este caso que me comenta, sí entraría como una clara indicación de un ultrasonido endoscópico, porque al estar amarillo, seguramente estamos hablando de que sus niveles de bilirrubina en la sangre están altos y pues ya le hicieron razonablemente estudios iniciales para buscar la causa. No se ha encontrado la causa a pesar de los estudios iniciales. Y aquí sí está indicado el estudio de ultrasonido endoscópico para estudiar alteraciones en pruebas de función hepática o ictericia que no se explica por los estudios convencionales o iniciales, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a suponer que este mismo paciente, no sé, vamos a ponerle unos 70 años. Ese mismo paciente, le haces el ultrasonido endoscópico, ¿sí? Y en ese ultrasonido encuentras una pequeña lesión. Una lesión que no se había visto por la tomografía, no se había visto por los otros estudios que platicamos. Okay. ¿Es capaz esa lesión de ponerlo amarillo? O sea, si no se había visto que no está tan grande, ¿lo puede poner amarillo? Esta es una pregunta que me hacen mucho en el consultorio. ¿Una lesión tan pequeña puede hacer que un paciente se ponga amarillo? Sí, claro. Muy buena pregunta. Ajá. Y sí, la respuesta es sí. Sobre todo por la proximidad con el conducto de biliar. En el organismo está el páncreas. El páncreas pues, tiene forma de
como de una salchicha, digamos, ¿no? Y en un extremo, por ahí pasa el conducto biliar. El conducto biliar pues, es pequeñito, habitualmente mide menos de 6 milímetros, ¿no? También por ahí pasa el conducto pancreático, que a nivel de la cabeza igual mide menos de 3 milímetros, más o menos. No tiene que ser muy grande la lesión para taparlo. Es decir, puede ser que si la lesión surgió lejos de por donde pasa el conducto, pues ahí sí tiene que crecer mucho para que llegue a alcanzarlo y a taparlo, ¿no? Pero si la lesión, el tumorcito, nació muy cerca del conducto, pues tal vez no necesita crecer mucho, con que crezca unos 5 o 10 milímetros. Si está muy cerca del conducto, al crecer lo va a empezar a comprimir y lo va a empezar a tapar. Entonces es por eso que sí puede haber lesiones muy chiquitas que si nacieron y crecieron cerca por donde pasa el conducto de la bilis, pues lo llegan a tapar. Y al tapar el conducto de la bilis, pues la bilis ya no sigue su flujo natural del hígado hacia el intestino, se queda atrapada dentro del hígado y de ahí brinca la sangre y da la coloración amarilla que comentan los pacientes. Perfecto. Sí, así es. Entonces, depende mucho de la zona. Los datos clínicos, yo les digo a mis pacientes siempre que están en consulta con nosotros, les digo que hay que escuchar las señales que nos da el cuerpo. Esas señales pueden ser algo, no necesariamente que ya sea algo que no se puede quitar o que ya no se pueda curar, porque imaginándome esa lesión que platicaste es una lesión muy pequeña que podría incluso ser curable, ¿no? Por el hecho de detectar y observar nuestro cuerpo y no quedarnos con ese diagnóstico que de repente se quedó tan solo con una tomografía de decir, pues está amarillo pero no tiene ninguna lesión, está amarillo pero pues el hígado está bien, ¿no? Con los estudios tradicionales, ¿no? Sino aprovechar estos avances de la tecnología, donde los avances de la tecnología nos permiten detectar esas lesiones tan pequeñas, ¿no? Que todavía les podemos hacer algo y podemos incluso curar al paciente, ¿no? Sí, claro. Ahora, aquí obviamente hay lesiones que son benignas o son malignas, lesiones que sí son cáncer, lesiones que no son cáncer. Platícanos un poquito si el ultrasonido endoscópico nos ayuda a diferenciar esto y cuál sería el método, ¿no? Para hacer la diferencia entre estas lesiones. Claro. Sí, es muy importante aquí eso. El ultrasonido endoscópico, primero, bueno, ya lo comentamos, nos permite detectar lesiones tal vez más pequeñitas, ¿no? Y más grandes, pues con más razón. Y sí es importante muchas veces cuando vemos un tumor, una bolita que no debería estar ahí, pues saber si es cáncer o no, ¿no? Porque puede haber tumores benignos, que pues benigno significa que no es normal, no debería estar ahí, pero que, digamos, no es tan agresivo, no tiene capacidad de irse a otros órganos, ¿no? Y el canceroso sí. Y sí es importante saber si es o no canceroso. Por la pura visión de ultrasonido endoscópico, muchas veces es difícil poder diferenciar esto, pero el ultrasonido sí tiene una herramienta adicional que es la toma de biopsia. Entonces, si nos interesa saber si un tumor que ya vimos en el páncreas es o no canceroso, sí podemos tomar una biopsia, una muestra de tejido, se manda a analizar y ahí ya vamos a saber si ese tumor es benigno, que sí no es raro el escenario. Hay escenarios donde el paciente tiene pancreatitis crónica, por ejemplo, y algunas partes del páncreas se llegan a endurecer mucho y hacerse bolas de pura inflamación. Entonces en el ultrasonido uno ve una bola, pero al tomar la biopsia resulta que es pura inflamación, afortunadamente, ¿no? Y por otro lado, pues sí, hay otro tipo de tumores que son cancerosos. Y aquí la biopsia es la que nos va a ayudar a desengañarnos, a hacer el diagnóstico de si es o no un tumor benigno o maligno. Muy bien. Esa biopsia, entonces entiendo que con el mismo ultrasonido podemos hacer la biopsia. Ves la lesión y tomas una muestra de la biopsia. Pero aquí me surge una duda. Si esa lesión está en un órgano que no está dentro del tubo digestivo, ¿no? Sino está por fuera del tubo digestivo. O sea, estamos hablando de atravesar con esta biopsia, estamos hablando de atravesar el tubo digestivo y atravesar ese órgano, por ejemplo, ese órgano del páncreas,
o vamos a suponer que es en otro lado, el hígado, por ejemplo, o una biopsia de un ganglio, no sé, de otra cosa que esté afuera del tubo digestivo. ¿Estamos hablando de atravesarlo? Sí. Ajá, correcto. Sí. Y me imagino que su preocupación es que qué tan riesgoso, ¿no? Así es hacer esto, ¿verdad? Así es. No, obviamente los pacientes siempre nos preguntan qué tanto riesgo es esto de atravesar ese órgano, a fin y a cabo hacerle una perforación, qué tanto riesgo existe con el ultrasonido y cómo minimizar estos riesgos, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, pues muy importante y pertinente la pregunta. Y bueno, vamos a tratar de explicarlo. La biopsia se hace con una aguja, como ya lo mencionamos hace ratito. Las agujas, por lo general, sí, aunque sí generan un trauma al cuerpo, suele ser un trauma mínimo que el cuerpo solito controla. Por ejemplo, cuando nos inyectan un medicamento intramuscular en el glúteo, en la pompa, pues igual es una aguja que atraviesa la piel, atraviesa el músculo, atraviesa la grasa, administra el medicamento, sale la aguja. Pero vaya, nadie se ha muerto por una inyección intramuscular, ¿verdad? Es alguna reacción alérgica rara, pero por el trauma de la aguja no. Claro. Entonces, son agujas que sí atraviesan varias partes del cuerpo, pero el trauma es mínimo, no llega a generar pues un daño importante, ¿no? Sí. Y entonces, en efecto, cuando estamos haciendo un ultrasonido endoscópico, estamos dentro del estómago y a través de la punta del endoscopio sale una aguja igual. Los calibres que usamos son delgados, van por muy grueso 19 gauges, por muy delgadito 25 gauges. Y esta agujita así, pues tiene que, para llegar a un tumor en el páncreas, por ejemplo, pues tiene que atravesar todo el estómago, después atraviesa por el peritoneo, entra al páncreas, entra al tumor. Ya dentro del tumor se hacen una serie de pases, entra y sale dentro del tumor, aspirando tejido. Okay. Es un método que llamamos TruCut hoy en día, que finalmente sí sale un cilindro muy pequeñito de tejido, va entrando dentro de la aguja. Ya que consideramos haber tomado suficiente tejido, pues ya retiramos la aguja, ¿verdad? Uh-huh. Pero es un trayecto muy delgadito que el cuerpo solito lo sella. Okay. También es importante otra ventaja del ultrasonido endoscópico, que podemos ver estructuras vasculares importantes, ¿no? En el ultrasonido, además de que puedo ver el páncreas, pues puedo ver también los vasos sanguíneos que están alrededor, vasos grandes, la aorta, la vena cava, la arteria mesentérica, la vena porta, entre muchos, ¿no? Tal vez ahí el riesgo sería, pues sí, lesionar un vaso grande, ¿no? Y el ultrasonido pues también me permite que por donde yo pase la aguja no vaya a lastimar alguna estructura vascular que pueda provocar un sangrado, por ejemplo, ¿no? Hecho así, por lo general no suele haber complicaciones por la toma de biopsia. Ahora, bueno, en medicina siempre hay riesgos, ¿no? Lo que yo le digo a los pacientes siempre, por tomarte una aspirina te puedes morir, ¿no? Si tienes muy, muy mala suerte, ¿no? Pues sí, cualquier medicamento en una persona que no sabía que era alérgica, pues le puede dar una reacción alérgica grave, ¿no? Y así es todo en medicina. Y un estudio, pues no es la excepción, ¿verdad? Siempre pues les informamos al paciente por qué le vamos a hacer el estudio, qué beneficio esperamos del estudio, qué riesgos tiene el estudio, pues para que esté consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Pero todo lo que ofrecemos en medicina pues, suele ser porque el beneficio supera por muchísimo los riesgos, ¿no? Claro. Aquí si lo quisiéramos poner en números, pues tal vez los riesgos más importantes de una biopsia por ultrasonido endoscópico sería el sangrado, ¿no? Que el trayecto de la aguja llegara a provocar un sangrado al interior del estómago o al interior del abdomen, que ese sangrado pues pudiera requerir que el paciente tal vez se hospitalice, se transfunda y ya en casos muy extremos hasta una cirugía para controlar el sangrado. Pero vaya, poniéndole números, estamos hablando de menos de 1 en 100,000 tal vez, ¿no? ¿Qué le puede pasar esto? Y bueno, pues siempre hacemos todo con todos los cuidados para que no surja alguna complicación, ¿verdad?
No sé si con esto Sí. espero estar Sí, utilizando más que sí, preocupando. quedó muy claro la comparación. Yo creo que aquí lo importante es platicar un poquito a nuestros pacientes, ¿no? En medicina, es una ciencia no exacta, pero fue creada, o sea, fue creada esta ciencia precisamente para ayudar a nuestros pacientes a detectar y a curar y a hacer cosas, ¿no? Este método se viene usando desde hace mucho tiempo ya. Desde hace mucho tiempo que nosotros ya hacemos punciones para obtener biopsias. Normalmente las hacíamos en la piel, ¿no? Para poder hacer una biopsia de mama en una mujer, para hacer una biopsia de una tiroides en un paciente con un problema de tiroides. Y hacemos esas punciones con esas agujas. Tal vez aquí la ventaja es que nosotros vemos dónde estamos puncionando y al ver dónde estamos puncionando, nos sentimos un poco más seguros, ¿no? Pero la verdad es que con el ultrasonido no solo vemos la piel, sino con el ultrasonido podemos ver los vasos sanguíneos que vamos a atravesar, podemos ver ¿cómo se llama? Las estructuras que están ahí adyacentes, que sería algo genial, ¿no? Ahora, cuando hacemos punciones en la piel, muchas veces ya también las hacemos guiadas por ultrasonido, por la gran ventaja que nos permite utilizar esta herramienta de ir guiando hacia dónde va la aguja y exactamente de la lesión tomar muestra, ¿no? Porque sin hacerlo con ultrasonido tenemos un riesgo de que haya muchas falsas tomas de biopsia de un lugar no correcto y hasta que ya crece más ese tumor es cuando ya le podemos tomar una biopsia más guiada, ¿no? Entonces, yo creo que con eso también podemos explicarle muy bien a nuestros pacientes que es más seguro hacer una biopsia guiada por ultrasonido, aunque sea atravesando no piel, sino la misma capa del estómago, es más segura que tomar una biopsia sin ver por dónde vamos pasando esa aguja, ¿no? Y nuestro cuerpo, como entiendo que lo que nos platicas es que nuestro cuerpo está perfectamente capaz de sellar esa punción que hicimos, la sella perfectamente, ¿no? Está hecho para eso, ¿no? Qué interesante sobre esto. Ahora, hay muchos pacientes que saben que tienen un quiste que lo detectaron por alguna tomografía, lo detectaron por algún ultrasonido y saben que tienen, ahorita lo que nos platicaste mucho fue sobre tumores sólidos, ¿no? Pero ahora platícame un poquito sobre esos tumores que son tumores quísticos. ¿Qué es un quiste? Un quiste, bueno, ¿qué te parece si mejor no nos explicas tú, el experto que nos explique qué es un quiste y cuáles son las diferencias, ¿no? Entre tumores sólidos y quísticos, por favor. Claro. Y luego nos dices qué ventajas y desventajas, ¿no? del ultrasonido. Por supuesto. Sí, doctor. Bueno, pues la primera pregunta que por ahí arrancamos, que es un quiste. Pues un quiste, y también es algo que no debería estar en el cuerpo de forma natural, ¿no? A diferencia de un tumor hablamos de algo que no debería estar en el cuerpo, pero que es sólido, que es de tejido. Y un quiste igual, algo que no debería estar en el cuerpo, pero su contenido es líquido, ¿no? A algunos les gusta nombrarlos neoplasias porque es algo nuevo que no está en el cuerpo. A veces a algunos no les gusta porque neoplasia hace pensar en cáncer, ¿verdad? Entonces a veces médicos lo llaman lesión quística, otros neoplasia quística, ¿no? Pero bueno, para términos generales, quiste es una bolita de líquido que aparece ahí en el cuerpo. Ahora, esas pues, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo prácticamente. Y bueno, aquí en ultrasonido endoscópico vemos muchos quistes de páncreas, quistes de hígado. Y un quiste en el páncreas, pues sí hay que estudiarlo con cuidado, porque algunos, no todos, sí pueden tener cierto riesgo de a futuro volverse cancerosos, ¿no? Aquí pasa algo muy interesante. Muchas veces estos quistes de páncreas se encuentran de forma incidental. Esto significa que estaba haciéndose el paciente un estudio por otra razón y aparece en el estudio un quiste en el páncreas, ¿no? Y entonces ya tiene dos problemas. Ya tiene, no sé, tal vez estaba haciendo un ultrasonido porque su médico sospechaba que estaba mal de la vesícula y sí le vieron piedras en la vesícula, pero al revisar el páncreas vieron un quiste, ¿no? Y entonces pues ya tiene dos problemas. Tiene el problema de la vesícula y el quiste que nadie se esperaba encontrar, ¿no? Y eso pasa mucho en los quistes de páncreas. Muchos se encuentran así, de forma incidental. Hay estudios en los que
se estima que si todos nos hiciéramos una tomografía así de cajón, entre 2 a 3 de cada 100 tenemos un quiste del páncreas. Pero bueno, tener un quiste no necesariamente es un problema, ¿verdad? Porque puede ser un quiste simple, por ejemplo, y ese caso, pues el paciente va a tener ahí su quiste toda la vida y no le va a generar ningún problema. Pero puede ser otro quiste que llamamos de alto riesgo. Entre ellos están el cistadenoma mucinoso de páncreas, por ejemplo. Están las neoplasias mucinosas papilar intraductal de páncreas, es otro tipo de quiste, que estos pues sí pueden volverse cancerosos en algún momento, ¿no? Entonces, cuando se encuentra un quiste en el páncreas, es importante tener el diagnóstico de certeza, saber exactamente qué tipo de quiste es, para que sepamos si tiene riesgo de volverse canceroso o no, y para que sepamos si el paciente pues, puede quedarse tranquilo y despreocuparse del quiste, o si debería estarse vigilando, ¿no? O si debería incluso operarse o hacer algún tratamiento para ese quiste. Aquí, híjole, bueno, en un inicio, casi siempre no suele ser el caso que el paciente llegó a un ultrasonido endoscópico para saber si tiene un quiste o no. Casi siempre ya se hizo un estudio previo donde vieron el quiste. Entonces, partiendo tal vez de un paciente que ya sabíamos que tiene un quiste en el páncreas, habría que ver ciertas características. Yo creo que aquí sí siempre un estudio bueno de imagen es el primer paso, siempre. Y un estudio bueno de imagen para ver quiste es una resonancia. Yo sería de la idea de que, y bueno, la recomendación por lo general es primero tener una resonancia magnética de páncreas y ya por resonancia ver qué características tiene ese quiste. Tal vez si por resonancia magnética queda claro que es un quiste simple, que es una neoplasia mucinosa papilar intraductal, porque tienen ciertas características muy típicas, ¿no? Estas características típicas son a veces el quiste, digamos que comunica directamente con el conducto principal del páncreas o conecta con las ramas secundarias del páncreas. Ya sabemos que es una neoplasia mucinosa, ¿no? Y ahí depende del tamaño y de si hay caracteres de riesgo o no. Tal vez el que necesite además un ultrasonido endoscópico, ¿no? Yo diría que tal vez las indicaciones muy puntuales cuando llevar el ultrasonido endoscópico serían, uno, que una vez hecho una resonancia magnética, el diagnóstico no está claro, ¿no? Tal vez no queda claro el diagnóstico por resonancia. Ahí sí vale la pena hacer el ultrasonido endoscópico, que permite ver pues, más detalles del quiste, si es necesario tomar muestras de líquido del quiste o de tejido sólido, si es que a veces pues, ya empieza a crecer algo de tejido sólido junto al quiste, ahí tomar una biopsia para tener el diagnóstico de certeza, ¿no? del quiste. Entonces esa sería una indicación, que por estudio de resonancia no quede claro el diagnóstico. Y dos, que el quiste venga acompañado de lo que llamamos caracteres de alto riesgo, ¿no? O banderas rojas, les decimos en medicina. Por ejemplo, banderas rojas en un quiste que sea grande, que tenga un tamaño mayor a 3 centímetros, que provoque dilatación del conducto del páncreas, tal vez que el quiste está obstruyendo y el conducto del páncreas hacia atrás ya se empieza a dilatar. Ese es otro. Que el quiste, además de que se vea líquido, se vea que tenga algún componente sólido, es otro dato de alarma. Que la pared del quiste sea muy gruesa, es otro dato de alarma. O que el quiste ya esté provocando problemas de función del páncreas en el paciente. Que tal vez a raíz del quiste surge una diabetes que el paciente no tenía. Que tal vez a raíz del quiste surge un problema de malabsorción intestinal porque no llegan bien los jugos del páncreas al intestino. También sería otro dato de alarma para llevarlo a un estudio ultrasonido endoscópico, en el que finalmente lo que buscamos es tener un diagnóstico de certeza del quiste. Saber si es un quiste de los benignos, que puede ser quiste simple de páncreas, un cistadenoma seroso de páncreas, o es un quiste de riesgo de ser maligno, que pudiera ser lo que mencionamos, la neoplasia mucinosa papilar intraductal, el cistadenoma mucinoso, o esperemos no ya un quiste que ya se volvió canceroso, ¿no? Que ya viene siendo un cistadenocarcinoma de páncreas. Muy bien.
Resumiendo un poquito, si me encuentro un quiste, si el paciente se encuentra un quiste por otro estudio, determinar la localización, el tamaño y determinar el contenido del líquido es lo que nos lleva a saber si es necesario biopsiarlo, no biopsiarlo, y qué riesgo tiene ese paciente al tomarse una biopsia de ese quiste, de que al salirse líquido o alguna cosa le pueda suceder algo más. Esta es una pregunta que me hacen constantemente en el consultorio. Sí, finalmente cuando ya llevan a un paciente ultrasonido endoscópico para estudiar un quiste, yo le diría que son los mismos riesgos que una biopsia de un tumor, ¿no? Es igual la misma revisión, es igual una aguja delgadita. Ahí dependiendo, ya depende a la hora de la evaluación. Uno, que haya una cantidad suficiente de líquido, y aquí por eso el tamaño es importante. Quistes pequeñitos, la verdad es que cuando son quistes de 1 o 2 centímetros, aunque lo puncionemos y aspiremos, no va a salir suficiente líquido para que en el laboratorio puedan analizar su contenido. Claro. Cuando sí ya son mayores de 2 centímetros, ahí sí vale la pena, ¿no? Sí va a salir suficiente líquido para analizarlo. Aquí es igual, es lo mismo que anteriormente decíamos, introducir una aguja a través del estómago hacia el interior del quiste, aspirar el líquido, y ese líquido, pues ahí vaya, se manda a estudio. Y si además el quiste, en el ultrasonido vemos que hay un componente sólido junto, vale la pena también tomar biopsia. No siempre lo presentan, pero si llega a encontrarse, vale la pena tomar biopsia del tejido. Con la misma aguja, nada más en lugar de meterla al quiste para aspirar líquido, ahora se mete a la parte sólida y se corta tejido para mandarlo a analizar. Los riesgos son básicamente los mismos. Igual en un sangrado que requiera ir a mayores intervenciones para controlarlo. Tal vez aquí también a veces puede llegarse a infectar el interior del quiste. Igual muy raro, ¿no? Menos de 1 en 100,000 casos. Todo se hace pues con material estéril, ¿no? Para que se reduzcan estos riesgos al mínimo. Aquí me surge una pregunta más que no viene de mí, sino viene del público. ¿Quién nos puede hacer ese estudio de esa biopsia que tomamos? ¿Cualquier patólogo nos puede hacer esa biopsia? ¿Nos puede hacer ese estudio? ¿O tiene que ser alguien con experiencia? Platícame un poquito sobre esto. Tú, en tu ejercer de ultrasonido endoscópico, ¿quién recomiendas que sea el especialista que deba hacer ese estudio de esa biopsia que mandaste? Ok. Cuando es biopsia de tejido, pues mire, ya hoy en día, así como en toda medicina, pues va surgiendo más especialización, ¿no? Uh-huh. Y en los patólogos igual, pues ya va surgiendo más especialización. Está el patólogo general, que la verdad pues, sí ven una amplia gama de patologías, pero ya existen 2 tipos de subespecialidad en anatomía patológica, que es la anatomía patológica gastrointestinal y la anatomía patológica oncológica, ¿no? Yo creo que para estudiar un tumor de páncreas puede ser cualquiera de estos 2. Un patólogo, bueno, sí recomendaría que lo evaluara un patólogo ya subespecialista, un patólogo con subespecialidad en gastroenterología o en oncología, ¿no? Okay. Y para el análisis del líquido, ese es más en laboratorio. Ahí sí lo tenemos que llevar a un laboratorio. Aquí sí, en mi experiencia, me he encontrado con ciertas dificultades, porque tal vez son enfermedades raras, ¿no? Que muchos laboratorios no están acostumbrados a recibir estas muestras. Uh-huh. Incluso instituciones también no están acostumbradas a estudiar estas muestras. Solo en hospitales de concentración, ¿no? Hospitales grandes donde les llegan muchos de estos casos, pues sí lo hacen, ¿verdad? Pero la verdad es que no es algo muy complejo. El líquido que sacamos pues es un líquido parecido al suero de la sangre. Uh-huh. Y lo que suelen hacer los laboratorios es meterlo como si fuera sangre. Cuando un laboratorio estudia la sangre, la centrifuga para separar las células del líquido, que es el suero, y ya el suero lo mete en su aparato para estudiar
Lo que nos interesa un quiste pancreático es niveles de azúcar, niveles de antígeno carcinoembrionario y niveles de enzimas pancreáticas, la amilasa. Eso se suele medir en sangre, en suero. Entonces lo que tiene que hacer el laboratorio es que en lugar de meter el tubo de sangre, mete el tubo del líquido del quiste y lo mide todo igual. Obviamente pues los laboratorios se protegen, ¿verdad? Y te van a decir, lo medí en líquido de quiste de páncreas, yo acostumbro medirlo en sangre, yo sé que los valores normales en sangre son estos, pero dejo el resultado de interpretación del médico, ¿no? Porque él es el que sabe pues, qué valores espera encontrar de estos reactivos en el líquido de quiste de páncreas, ¿no? Entonces eso es en laboratorio. Y sí, híjole, buscar. Hay laboratorios que sí llegan a procesarlo, otros no, pero vaya, es algo que se lo comento. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora sobre otros usos del ultrasonido endoscópico, si te parece. Claro que sí. ¿Para qué otra cosa nos sirve el ultrasonido endoscópico? ¿Qué otros usos tiene, además de detectar esas neoplasias y que puede tomar biopsia? ¿Qué otra cosa nos puede ayudar el ultrasonido endoscópico? Claro. Bueno, hasta ahorita hemos hablado mucho de utilidad en diagnóstico, ¿no? El ultrasonido endoscópico tiene dos grandes ramos de utilidad. Uno en el diagnóstico de enfermedades, pero otro también en tratamiento, ¿no? Tal vez en la parte de diagnóstico, de los escenarios más comunes que tal vez falta mencionar, es en lesiones que llamamos subepiteliales o submucosas del tracto gastrointestinal. A veces en una endoscopía convencional, en la que pues casi todas las personas ubican, que es en la que entra la camarita por la boca para revisar el esófago, el estómago, el intestino. A veces los médicos se suelen encontrar unas bolitas, ¿verdad? Pero que están como enterradas, digamos. A veces hay bolitas que son superficiales, que son pólipos, son tumores, ¿no? Y que ahí el endoscopista puede tomar biopsia o quitarlas de una vez, dependiendo del tamaño, de dónde estén, ciertas características. Pero a veces son bolitas que están como enterradas, que están abajo de la capa que vemos en la endoscopía, que es la mucosa. Y ahí lo que pasa es que si en la endoscopía tomamos biopsia, solo vamos a tomar biopsia del tejido que está cubriendo la lesión, pero la lesión está más abajo, entonces no va a salir el diagnóstico. A eso se refiere la lesión submucosa subepitelial. Aquí es donde ayuda el ultrasonido endoscópico, porque nos permite ver a través del estómago, al interior de esa bolita que está enterrada, y si es necesario tomar biopsia, muestra de tejido también. Otras utilidades menos comunes habrá. Y bueno, pasando a la parte de tratamiento, también nos ayuda en tratamiento el ultrasonido endoscópico. Tal vez los escenarios más importantes en tratar enfermedades de las vías biliares. Muchas veces cuando se tapan los conductos biliares hay que destaparlos, ¿no? Y para eso existe la CEPRE, que es otro procedimiento de endoscopía, que es el indicado, ¿verdad? Pero a veces no se puede. A veces no se puede en la CEPRE porque o ya el intestino se tapó y no podemos pasar con el endoscopio, o tal vez el conducto biliar ya está muy cerrado, muy apretado y no podemos con las herramientas de la CEPRE abrirlo, ¿no? Aquí el ultrasonido endoscópico pues, nos permite explorar otras vías para destapar estos conductos biliares. Esa es una utilidad. Otra también es a veces en paliar molestias por cáncer, por ejemplo. Mucho en cáncer de páncreas vemos que a veces lamentablemente pues, el tumor ya creció mucho, está tapando el conducto biliar o puede llegar a tapar el intestino o puede llegar a producir dolor, ¿verdad? Y aquí pues, el paciente necesita que le ayudemos a destapar el conducto biliar, a calmar el dolor, a destapar la obstrucción gastrointestinal que tal vez pueda tener. Aquí el ultrasonido endoscópico pues, también ayuda. Otra utilidad también los quistes. A veces estos quistes que mencionábamos, a veces pueden ser muy grandes, ¿verdad? Sobre todo en un quiste que se me olvidó mencionar hace rato, que es el pseudoquiste de páncreas.
es igual un quiste benigno, pero el pseudoquiste de páncreas es una consecuencia de una pancreatitis aguda que tuvo un paciente. Entonces, a veces después de la pancreatitis, se rompe un conducto del páncreas y empieza a salir líquido pancreático adentro del abdomen, y ese líquido se empieza a acumular en forma de quiste, que pueden ser muy grandes, pueden ser quistes de 10, 20, 30 centímetros, y esos quistes, pues claro que le causan molestias al paciente, se siente inflamado, le duele, aprieta el estómago, no puede comer, hay que hacer algo, ¿no? Antes del ultrasonido endoscópico pues era o cirugía, ¿no? Para resolverlo. Pero hoy por ultrasonido endoscópico también podemos hacer un drenaje interno de estos quistes sin necesidad de llevar al paciente a una cirugía. A través del ultrasonido endoscópico se pueden poner unas prótesis que comunican el interior del quiste con el interior del estómago, y eso permite que el quiste pues, se vacíe al estómago, se colapsa y pues ya se resuelve el problema, ¿no? En el mismo escenario de pancreatitis aguda a veces se forma algo parecido que se llama necrosis pancreática encapsulada. Es un problemita un poquito más complejo, pero básicamente es igual como un pseudoquiste, nada más que en lugar de tener puro líquido también tiene pedacitos de páncreas que se destruyeron por la inflamación, y esos pedacitos de páncreas a veces se pueden llegar a infectar y pues se vuelve un verdadero absceso, ¿no? Ese quiste. También hay que drenarlo. También antes era cirugía y hoy en día se puede drenar también por ultrasonido endoscópico. Está gustando mucho esta terapia porque son pacientes que en años anteriores al ultrasonido, pues sí era cirugía, era pacientes que se quedaban en terapia o en hospital meses, ¿no? Estamos hablando de internamientos de 2, 3, hasta 6 meses a veces, hasta que se resolvía por completo, de muchas veces llevar al paciente no a una, sino a 2, 3, 4 cirugías. Y hoy en día con el ultrasonido endoscópico, pues permite resolver esto sin cirugía, que es más, pues ahora sí que, pues digamos, molesto para el cuerpo, poder decirlo así, y acorta el tiempo. A veces estos internamientos que se iban a meses, ya se van a semanas, ¿no? El paciente pues más cómodo. Sí suele requerir reintervenciones, sobre todo en necrosis pancreática, porque muchas veces, aunque comuniquemos el quiste, queda tejido que hay que ir a sacar, ¿no? Ajá. Entonces a veces sí hay que estar haciendo endoscopías repetidas hasta que saquemos todo el tejido necrótico infectado del interior del quiste. Claro, y se quita mucho menos cantidad de tejido viable, ¿no? Porque también con la cirugía, cuando se hacían las cirugías grandes, quitábamos mucho más cantidad de tejido pancreático que todavía podía tener viabilidad. En Claro. cambio, por endoscopía podemos quitar menos tejido de ese que todavía es viable, ¿no? Porque en ese tipo de pacientes lo difícil es cuánto páncreas le queda, ¿no? Sí, sí, claro. Ujú. Qué interesante los otros usos. Platícanos un poquito, vamos a hablar sobre otro caso clínico, ¿no? Tengo un paciente con una lesión en el estómago, una bolita como las que nos platicas, ese chipotito que le creció. Y ese chipotito que le creció, o sea, lo han visto varias veces en varias endoscopías. Le han tomado varias biopsias y y tanto en la tomografía como en nosotros, pues no ha crecido, se mantiene así. ¿Es necesario hacerle una biopsia por ultrasonido endoscópico o se puede mantener en vigilancia? Mide menos de 2 centímetros, pero las biopsias salieron negativas, pero se ha hecho endoscopías repetitivas y continúa con esa bolita que está ahí, ¿no? De menos de 2 centímetros. ¿Qué opinarías? ¿Habría que hacerle ultrasonido endoscópico? Ok. Bueno, sí, esa es una pregunta bien importante porque también incluso entre nosotros luego nos genera dudas ya como expertos, ¿no? Sí. De qué hacer con estos pacientes. Y bueno, pues afortunadamente estas dudas pues las hemos tenido varios especialistas, se han ido haciendo estudios para que sepamos cómo conducirnos, ¿verdad? Y hasta ahorita sí ya empiezan a salir recomendaciones qué hacer con estos casos. Este caso en particular que me comenta usted que ya van varias endoscopías, es menor de 2 centímetros, se han tomado biopsias y no sale algún diagnóstico de qué es esa bolita.
Yo en lo personal lo seguiría manteniendo en vigilancia, ¿no? No lo llevaría a un ultrasonido endoscópico. Y, y bueno, ahora vamos a explicar por qué, ¿no? Estas chipotitos que aparecen igual, puede ser desde un quiste, estómago, puede ser una bolita de grasa, ¿no? Y si es esto, pues va a ser algo inofensivo. Generalmente no va a crecer ni le va a generar molestias al paciente. Ahora puede ser otra cosa, sí puede ser un tumor maligno, ¿no? Un tumor, a veces se llaman estos tumor GIST, o tumor neuroendocrino, tal vez son los que pudieran llegar a ser un poco preocupantes. Pero si es uno de estos tumores, estos van a seguir creciendo, por lo general. Afortunadamente no son tumores muy agresivos tampoco, como un adenocarcinoma de estómago, ¿no? Porque sí, yo creo que muchos tenemos aquí, tanto pacientes como médicos, pues sí, miedo de un cáncer de estómago. Sabemos que es una enfermedad delicada, ¿no? Agresiva. Pero el cáncer de estómago sí se suele detectar en una endoscopía normal. Las biopsias sí nos ayudan ahí, ¿no? Cuando la biopsia no sirve, no es porque sospechemos un cáncer de estómago de este tipo, sino porque sospechamos, por muy mal pronóstico, uno de estos tumores GIST, un tumor neuroendocrino, que aunque sí son por definición cancerosos, son un tanto indolentes. ¿A qué me refiero con esto? Que crecen más lento, que rara vez se extienden a otros órganos, ¿no? Y que muchas veces se pueden curar. Entonces, este tipo de tumores suelen crecer lento, pero suelen crecer. Y si fuera su paciente uno de estos, en algún momento va a medir más de 2 centímetros, ¿no? Y tal vez cuando mida más de 2 centímetros, ahí sí valga la pena ya hacer el estudio ultrasonido endoscópico. No vamos a estar tarde y vamos a poder hacer bien un diagnóstico. También lo que pasa con estas lesiones cuando son muy chiquitas, y a la hora de intentar tomar biopsia, se mueven mucho o la aguja, híjole, se dificulta tomar tejido en términos sencillos. Y muchas veces, aunque la piquemos, no sale tampoco el diagnóstico cuando son muy chiquitas. Y muchas veces sí ya nos medio encarnizamos a veces queriendo sacar el tejido a fuerza en estos pacientes, sin ningún sentido. Entonces, resumiendo, en este tipo de lesiones, cuando son muy chiquitas, menos de 1 centímetro, se recomienda vigilarlas por endoscopía, tal vez en un inicio de intervalos de 1 año, ¿no? Cuando están en un tamaño intermedio entre 1 o 2 centímetros, tal vez una vigilancia más estrecha, vigilarlas cada 6 meses por endoscopía. Si en la vigilancia no crecen, se pueden ir espaciando a criterio del médico las vigilancias, ¿no? Sin llevarlo a ultrasonido endoscópico. Por otro lado, si la lesión en un inicio es más de 2 centímetros, o si durante la vigilancia se ve que crece y alcanza un tamaño más de 2 centímetros, ahí sí vale la pena ya llevarla a un ultrasonido endoscópico para definir bien el diagnóstico y ver qué vamos a hacer con esa lesión. Muy bien. Excelente. Vamos a hablar un poquito sobre la terapéutica, porque creo que es muy importante que le pongamos eso que ya nos platicaste un poquito, pero que ahondemos un poquito más sobre la terapéutica del ultrasonido endoscópico. Porque estos avances nos han hecho que los cirujanos podamos invadir menos al cuerpo, y obviamente con todas las consecuencias que tenía antes la cirugía que invadía más al cuerpo, que cuando es necesario se tiene que hacer. A veces la mínima invasión no es suficiente. Pero cuando se logra hacer por mínima invasión, hacemos que el cuerpo tenga menos respuesta metabólica al trauma por invadirlo menos, y eso también le ayuda mucho en la recuperación al paciente, ¿no? La respuesta metabólica al trauma, lo explico, es una respuesta inflamatoria que tiene el cuerpo por el hecho del trauma. El cuerpo no sabe si le pasó un camión encima o le pasó un cirujano, un endoscopista que hace ultrasonido endoscópico. Obviamente el trauma va a ser mucho menos, ¿no? El camión va a ser un trauma mucho mayor que una punción muy pequeñita por una aguja de las que nos platicaste. Tomando en cuenta esto y sabiendo que se colocan diferentes tipos de estén, unos plásticos, otros de metal, ¿cuándo y cómo saber
qué tipo de stent es el que tienen que utilizar, porque es otra duda que tienen de repente nuestros pacientes. ¿Estos stents se quedan por siempre o se quitan? ¿Cuándo? Digo, no podemos ahorita hablar son muchos casos diferentes, ¿no? Cada caso es diferente y nos queda claro que cada paciente se le puede poner. Pero yo creo que la duda principal que tienen nuestros pacientes es si ese pedazo de plástico o ese pedazo de metal que le van a colocar dentro de su páncreas, dentro de sus vías biliares, lo puede perjudicar más y por eso deciden muchas veces el miedo no hacerse esos procedimientos, ¿no? Ok. Aquí hablamos de prótesis en general, ¿verdad? Sí. Que se puso por una CEPRE, por un ultrasonido endoscópico. Sí, de preferencia obviamente colocadas por ultrasonido endoscópico. En esos órganos que a veces en la CEPRE es más entendible colocarlo dentro de es más entendible que un paciente diga, bueno, dentro de la vía biliar me lo colocan dentro de la vía biliar, pero ya es un conducto que existe. Pero el que me abras un conducto en la pared del estómago y que ese conducto lo comuniques con una pseudocavidad, en este caso el pseudoquiste que estaba, Okay. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese conducto que me estás creando que no existía, ¿no? Claro. Esto es algo que tiene muchas dudas muchas personas, y entendiendo la función de nuestro foro, el por qué y para qué, y tratar de explicarle esto, creo que es muy interesante del que lo pone, ¿no? Como tú. Claro. Híjole, aquí sí es una pregunta que se puede extender mucho en la respuesta. Vamos a tratar de ser lo más concretos. Primero, empezaría porque este tipo de prótesis que ponemos, sean de plástico, sean de metal, pues ya tienen una tecnología, ¿verdad? Diseñada para que sean compatibles con el cuerpo. Es decir, una vez dentro del cuerpo, pues ahí van a estar sin causar un rechazo por parte del cuerpo, sin causar un daño al cuerpo, ¿verdad? Y la ponemos porque en algo nos van a ayudar, ¿no? Ya decidir si vamos a usar una de plástico, una de metal, ahí sí depende mucho ahora sí que del paciente, de la enfermedad que estamos tratando, ¿no? De qué beneficio buscamos con la prótesis. Y puede estar muy bien indicado en un caso una de plástico, como en otro caso muy distinto una de metal, ¿no? Eso pues hay que confiar en el criterio del especialista que la va a indicar y a colocar. Obviamente, pues esto lo platicará cada médico con su paciente, ¿verdad? Para que entienda por qué le pone una, por qué le pone otra. Ahora, estas prótesis en algunos casos sí se pueden quedar a permanencia. En otros casos solo se quedan un tiempo, ¿verdad? Casi siempre las de plástico son menos traumáticas, por decirlo así. Las de metal un poquito más. Pero las de plástica son menos duraderas para algunas cosas, las de metal son más duraderas para otras cosas. Por ejemplo, hablando de los quistes de páncreas que drenamos o de las necrosis de páncreas encapsuladas que drenamos, aquí siempre buscamos que la prótesis solo esté un tiempo y después la quitemos, ¿no? Se prefiere en un inicio ya hoy en día la prótesis de metal, porque permite un drenaje más adecuado y permite que si es necesario ir a sacar tejido, a debridar, podamos hacerlo, ¿no? Ahora, una vez que ya la prótesis cumplió con su objetivo, que fue que el quiste o la necrosis se vaciara, se colapsara, podemos ir a quitar la prótesis, ¿no? Aquí hay un detalle en las colecciones que son provocadas por enfermedades del páncreas, que es, como les comentaba en un inicio, casi siempre esta colección de líquidos generó porque se rompió un conducto del páncreas. Y esa rotura puede ser pequeñita, que ya se cerró, o puede ser una rotura muy importante, que ahí sigue, ¿no? Hay que saber esto, porque si el paciente tuvo una rotura importante del conducto del páncreas, ya le puse la prótesis, el quiste ya desapareció, le quito la prótesis, ese hoyito el cuerpo lo cierra rápido, afortunadamente, una vez que yo quité la prótesis. Pero si el conducto está roto, se va a volver a generar otra vez la colección. Caso contrario, si el conducto ya fue una rotura chiquita, qué sé yo, ya no se va a volver a generar la colección. Hay que hacer un estudio para saber si el conducto está roto o no.
y puede ser resonancia, pancreatografía por resonancia magnética o una pancreatografía por CEPRE, y ahí vemos si está o no roto el conducto. Si el conducto no está roto, entonces ya una vez que la prótesis cumplió con su cometido, a través de endoscopía igual se quita y el hoyito que hizo solito se cierra rápido y ya se acabó la historia, ¿no? En los casos en los que sí está roto el conducto, preferimos cambiar esa prótesis de metal, quitarla y reemplazarla por una prótesis de plástico. Justamente para que ahí quede un caminito y que si la colección se quiere volver a formar, pueda estar saliendo por la prótesis de plástico al estómago y no se vuelva a generar el quiste. Y esa prótesis de plástico se puede quedar ahí a permanencia en el paciente, no le va a causar algún problema. Ok, muy bien. Entonces, aquí lo que sería, resumiendo un poquito lo que nos platicaste, es decirle al paciente que es esos hoyitos que creamos que se hacen a través de ultrasonido endoscópico van a cerrar solitos cuando se quita la prótesis, y en algunas otras ocasiones no es necesario cerrarlos porque se va a quedar la prótesis, ¿no? Y esto es algo muy, muy importante porque es algo de las cosas. Pues nos podríamos seguir platicando muchísimas cosas más sobre ultrasonido. La verdad es que es un tema muy interesante y sobre todo los avances que siguen, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Dinos así en un resumen breve, hacia dónde vamos, qué nuevas cosas esperamos que nos va a ayudar el ultrasonido endoscópico y ¿tú qué opinas de estos avances, no? Claro. Bien, creo que vamos bien. Digo aquí, el ultrasonido endoscópico es una herramienta relativamente nueva, emergente, ¿no? El primer ultrasonido endoscópico fue en Japón en 1980. Y obviamente, como todo, pues va perfeccionándose, va extendiéndose a otros continentes, ¿verdad? De Japón se fue extendiendo al resto de Asia, Europa, a Norteamérica, a Estados Unidos, y de ahí ya llega aquí a México. México tiene como unos 20 años más o menos, ¿no? Que empezó a llegar. Igual poco a poco pues, se va generando más especialistas entrenados en esta técnica, se va haciendo más en varios estados de la República. Y bueno, con las indicaciones y su utilidad es lo mismo. Tal vez en un inicio se empezó a servir para una cosa, se fueron encontrando nuevas aplicaciones, utilidades y se sigue día con día pensando qué más podemos hacer por ultrasonido endoscópico. Ahorita, hacia dónde vamos, más allá de lo que ahorita ya platicamos, se está trabajando mucho en estas conexiones que podemos hacer internas entre distintos órganos, ¿no? Hablábamos ahorita de conectar el estómago con un quiste de páncreas para drenar su contenido. Pero ese mismo tipo de prótesis también pueden conectar, por ejemplo, en pacientes que operaron de cirugía bariátrica, que les hicieron un bypass. A veces pues les aparece una piedra en las vías biliares y hay que hacerle una CEPRE, ¿verdad? Pero resulta que ya por el bypass ya no es tan fácil llegar a donde hay que llegar para hacer una CEPRE. Y aquí por ultrasonido endoscópico ya se puede crear una comunicación entre el estomaguito que dejaron y el estomagote que excluyeron. Se pone una prótesis y así ya puede uno hacer una CEPRE normal. A través de la prótesis llega a donde tiene que llegar, hace el tratamiento y listo, ¿no? Y así también se está explorando hacer comunicaciones, a veces en pacientes posoperados de una gastroyeyunostomía, se llega a ocluir esta unión, generan este síndrome de asa aferente, donde se empieza a dilatar el asa aferente, empiezan con muchas molestias. El ultrasonido también podemos comunicar esta asa que se excluyó con el asa deferente para que se libere la obstrucción, mejore la molestia. Estas comunicaciones también se está empezando a trabajar en pacientes, por ejemplo, con litiasis de la vesícula. Podemos ya comunicar con estas prótesis el duodeno con la vesícula, tal vez ir a quitar las piedras. En pacientes que tal vez ya muy riesgoso, ahorita es el escenario, ¿no? Pacientes que tal vez están muy delicados y una cirugía tal vez es muy riesgosa. El ultrasonido endoscópico, como lo comentaba, pues es menos invasivo, menos respuesta metabólica al trauma
y tal vez ese paciente sí tolera un ultrasonido endoscópico para por lo menos drenar la vesícula al interior del duodeno y resolver el problema sin llevarlo a una cirugía en ese momento, ¿no? También se está avanzando mucho en el hígado. Las nuevas generaciones de ultrasonido endoscópico están involucrando una herramienta que se llama elastografía, que ya la conocemos igual. Empezaron como con todo por fuera, ¿no? El FibroScan, la elastografía hepática mide la rigidez del hígado. También al ultrasonido endoscópico, a los nuevos les están metiendo la elastografía, que nos ayuda a saber qué tan duros están los órganos y nos ayuda a saber si pudiera haber enfermedades como cirrosis, ¿no? Como fibrosis. Eso también se empieza a explorar. También terapia vascular, eso no lo mencionamos, pero también en varices de estómago podemos inyectarlas por ultrasonido endoscópico, es mejor. También en circulación del hígado se pueden medir gradientes de presión portal. A veces está la duda de si un paciente tiene alta la presión de la vena porta o no. Por ultrasonido endoscópico se pueden inyectar las venas suprahepáticas, la vena porta, medir las presiones, hacer el gradiente. Y están ahí queriendo también hacer esto que hacen por radiología intervención, el TIPS, pero por ultrasonido endoscópico también. Pacientes que tienen mucha hipertensión portal y requieren hacer una comunicación de la vena porta a la vena cava, vena sistémica. Sí. Eso está apenas en experimentación, pero también se está buscando por ahí. Y ahorita por decirle tal vez algunas de varias aplicaciones emergentes, ¿no? Sí, así es. Están saliendo. Sí, qué interesante, ¿no? Todo esto tomando en cuenta nuestro semáforo, porque te hablaste de temas, unos datos muy interesantes, muy interesantes. Voy a tratar nada más de explicar un poquito. Es Adelante. que al hacer estas comunicaciones, puede hacer que no haya tanta presión que tienen los órganos, ¿no? Ya sea intestinales o sean vasculares. Y esa presión que hay en demasía adentro provoca que haya cambios a nivel de los mismos órganos. Entonces con eso disminuimos la presión en esto, ¿no? Con estas comunicaciones que se están haciendo. Son cosas muy interesantes. A grandes rasgos se los dejo así a nuestro público, que la intención es explicarlo de manera coloquial. En alguna ocasión me gustaría mucho que platicáramos sobre cada una de estas enfermedades. Cuando tengas tiempo, ojalá que podamos hacer otra sesión de esto. Pero fíjate que quiero pasar ahorita a uno de mis partes favoritas del podcast, que es escuchar a la gente, escuchar cuáles son las preguntas que nos hacen. Nosotros en nuestras redes sociales saben ellos qué tema vamos a utilizar, vamos a llevar a cabo, y nos dicen qué les gustaría saber, qué preguntas tienen sobre esto. Entonces son preguntas directas de las personas que nos siguen. No sé si nos ayudes, por favor, a contestarlas directamente con ellos. Melanie, por favor, la primera pregunta. Esta es una duda muy común. ¿La preparación para un ultrasonido endoscópico es igual de pesada que la de una colonoscopía? ¿Tengo que estar en ayunas? ¿Puedo tomar mis medicinas? Ok. Bueno, sí, importante pregunta. No, empezaré diciendo que no es tan pesada como para una colonoscopía. En la mayoría de casos, ¿verdad? Porque aparte de que no lo mencioné, podemos hacer el ultrasonido endoscópico por vía superior, pero también lo podemos hacer por vía inferior, a través del recto, ¿verdad? Aquí voy a extenderme un poquito más para explicar esto. Cuando lo hacemos por vía superior, solamente requiere el paciente ayuno de 8 horas, generalmente se pide. Pero si vamos a hacer el ultrasonido por la vía inferior, por el recto, ahí sí se tendría que preparar, como para una colonoscopía, pero son raros estos casos. Casi siempre la indicación es por enfermedades de arriba, ¿no? De la vía superior. Y lo otro que preguntaban, los medicamentos. Sí, aquí esto aplica a todas las endoscopías, a una endoscopía, una colonoscopía, una CEPRE, y el ultrasonido endoscópico no es la excepción. Siempre el paciente debe informar al médico que le está pidiendo el estudio o al que le va a realizar el estudio qué enfermedades crónicas tiene, qué medicamentos toma, porque sí, el médico tiene que saber esto para decirle cuáles sí y cuáles no, ¿verdad? Casi siempre
medicamentos que se requieren para control de enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes. El paciente los debe seguir tomando. Tal vez el mero día del estudio, como va a estar en ayuno, tal vez el que si son para diabetes no, ¿verdad? Porque le puede bajar el azúcar si está en ayuno y toma su insulina o su medicina de la diabetes. También aquí son importantes medicamentos que adelgazan la sangre, antiagregantes, plaquetarios, anticoagulantes, a ver si el paciente los toma o no. Porque dependiendo de si el estudio si va a involucrar alguna invasión menor o mayor, puede ser o no necesario que suspenda el anticoagulante o el antiagregante con algunos días de anticipación al estudio. La que sigue, por favor. No es lo mismo hacerme una resonancia magnética o una tomografía, porque mi médico insiste en que me meta un tubo si ya me hizo esas otras radiografías. Bien. Bueno, aquí vamos a retomar. Platicábamos un poquito en la entrevista anterior sobre esto, pero sí entiendo que es una duda importante, ¿no?, que tienen los pacientes. Si tu médico te está pidiendo este estudio es porque el estudio anterior no es suficiente, ¿no?, de cierta forma. Tal vez sí ya vio que hay un problema o que puede haber un problema en tu hígado, en tus vías biliares, en tu páncreas, pero la información no es suficiente para que el médico tenga un diagnóstico, para que el médico te diga que sigue, si amerita un tratamiento o no. Y esto, pues muchas veces es, por ejemplo, si el médico vio que algo está mal en tus laboratorios, en las enzimas del hígado, en las enzimas del páncreas, ya te hizo tomografía y resonancia, tal vez todavía no ve qué está pasando, pues el ultrasonido endoscópico, aunque sí es más invasivo que los anteriores, pero puede ser la clave que necesita el médico para ver si tal vez hay un tumor muy chiquito que no se vio en los estudios, para ver si hay una piedra muy chiquita que no se vio en los estudios anteriores, o tal vez porque vio un tumor pero necesita una biopsia para saber si es benigno o si es canceroso, para tomar decisiones, ¿no? Entonces, si te está pidiendo el estudio es porque es seguro, lo considera seguro, y es importante para que pueda tener el diagnóstico de qué te está pasando y ya te pueda dar algunas opciones de si amerita o no algún tratamiento. Sí, y aquí voy a complementar tal vez Claro. un poquito sobre, acordémonos que en medicina todo, como nos explicaste hace rato, ¿no? Es riesgo-beneficio, ¿no? Si tu médico ve que corres un riesgo mayor por hacerte el ultrasonido, obviamente no te lo va a pedir. Claro. Pero si ve que el riesgo puede ser mayor si deja ese cabo suelto, vamos a decir así, que él todavía tiene pendiente, entonces vale la pena correr este riesgo porque podría ser algo mucho más perjudicial para tu salud el hecho de dejar ese cabo suelto, ¿no? Entonces acordémonos que en medicina es riesgo-beneficio, ¿no? Y si el beneficio de el utilizar el ultrasonido endoscópico te va a ayudar a tener un mejor diagnóstico o incluso un tratamiento, vale la pena correrlo, pero eso obviamente lo decide tu médico y hay que ser respetuoso del ejercer de cada médico. Bien. La que sigue, por favor. Si me hacen un procedimiento como drenar un quiste o tomar una muestra profunda, ¿me voy a tener que quedar en el hospital? ¿Al otro día puedo trabajar? Aquí puede haber dos escenarios muy distintos. Cuando el ultrasonido endoscópico se hace con una intención diagnóstica, que digamos puede ser solamente la revisión de los órganos o la revisión de los órganos con una toma de biopsia de tejido sólido, con una toma de muestra de líquido de un quiste. Por lo general sí son procedimientos ambulatorios, es decir, se planea hacerlo en una cita en la que el paciente llega y en lo que se prepara, se realiza el estudio, se recupera, ese mismo día se pueda ir sin necesidad de quedarse internado, tal vez una estancia en la clínica de unas 2-3 horas en promedio aproximadamente. Ese día sí se recomienda que guarde reposo en casa, ¿verdad? Porque algún efecto residual de la sedación puede quedar. No está de más vigilarlo por cualquier cosa. Al día siguiente generalmente ya están completamente recuperados y pueden continuar sus actividades de forma normal.
Ahora, cuando el ultrasonido endoscópico tiene una intención terapéutica, sí puede cambiar esto. Hay terapéuticas que tal vez no son tan, digamos, aparatosas, decirlo así, que sí pudieran permitir que sea ambulatorio también. Por ejemplo, la inyección de varices gástricas, muchas veces pues les va muy bien. La verdad es que no tienen pues, ni una molestia acabando el procedimiento. Y también puede ser ambulatorio, como un procedimiento diagnóstico. Y generalmente terapéuticas ya más avanzadas, como drenajes biliares, como anastomosis gastrointestinales, como drenajes de quiste, sí se recomienda que se quede unos días en vigilancia el paciente, tal vez unos 2-3 días de vigilancia, ver que todo vaya bien y se pueda ir. O muchas veces cuando un paciente requiere este tipo de tratamientos es porque ya estaba hospitalizado, ¿no? Suelen ser a veces, como comentábamos hace rato, tal es un paciente que llegó por una pancreatitis, ya lleva un mes en el hospital y ahora tiene el problema del quiste, pues ya está internado, ¿no? De hecho, vamos a hacerle el procedimiento para que se pueda ir más rápido del hospital. Entonces, así puede más o menos variar esto. Ahora, para finalizar, pues yo diría que la mayoría de veces que hacemos ultrasonido endoscópico es por indicación de diagnóstico. Entonces, la mayoría de veces va a ser ambulatorio, ¿no? Y con una recuperación rápida, que al día siguiente puedan reincorporarse a esas actividades de forma normal. Doctor, tengo que hacerme un ultrasonido endoscópico y el miedo no es al estudio en sí, sino a que me duerman. ¿Duele? ¿Qué se siente? ¿Me voy a despertar a media exploración? ¿Qué tipo de anestesia requiere este estudio? De acuerdo. Sí, es una preocupación muy común en pacientes, no solo en ultrasonido endoscópico, sino creo que en todos los procedimientos endoscópicos en general. Em, en tema de ultrasonido endoscópico, por lo general es con sedación. Aquí siempre les digo, porque la palabra anestesia luego espanta, ¿no? Preocupa. Sedación es algo parecido, pero no necesariamente lo mismo. Lo que buscamos en un ultrasonido endoscópico sí es hacerlo bajo sedación, justamente para que el paciente no tenga molestias durante el estudio y también para que nosotros como endoscopistas podamos hacer la revisión con calma, ¿no? Y bien hecha. Una sedación es algo más ligero, más seguro que una anestesia general. Y sí, pero sí involucra, por supuesto, que tener un paciente en una sala de procedimientos, se monitoriza, ¿verdad? Hay un anestesiólogo ahí que está cuidando sus signos vitales durante el procedimiento, pone un suero, administra medicamentos sedantes, y la idea sí es que el paciente, en términos simples, pues se duerma, ¿no? Para que dormido, relativamente inconsciente, hagamos el estudio y no le genere molestias. Casi siempre se busca que el estudio lo empecemos ya que el paciente está en un estado de sedación, de moderada a superficial, y ya vamos metiendo la camarita, hacemos la revisión, tomamos la biopsia, terminamos, y ya que acabamos, pues ya el anestesiólogo retira los medicamentos sedantes, el paciente suele recuperar el estado de conciencia rápido, en menos de 5 minutos ya está consciente el paciente. Por supuesto que quedan algunos efectos mínimos, tal vez algo de somnolencia, algo de mareo, que tardan unas horas más. Y lo que les comentaba hace rato, generalmente al otro día ya, como si nada hubiera pasado, ¿no? La sedación es bastante segura, igual como lo comentamos reiteradamente, todo tiene sus riesgos en medicina, pero si estamos haciendo algo es porque lo hacemos porque el beneficio es mucho mayor a los riesgos que se corren. Y por lo general no suele haber complicaciones derivadas de la sedación en procedimientos diagnósticos, ¿no? ¿Qué más podría comentar con esto? Que pueden estar tranquilos. Estos estudios, híjole, se hacen cientos de miles diario y no suele haber este tipo de problemas con la sedación. Yo creo que lo que me gustaría ahondar un poquito estaría nada más en recordarle a todos la gente que nos escucha, toda la gente que le interesa más sobre este tema, que debe de acudir con un experto como tú. Claro que los médicos pedimos los ultrasonidos endoscópicos, pero al final el que decide
si vale la pena el riesgo o no hacerle el ultrasonido endoscópico, pues es un experto como tú que hace este procedimiento. Es una valoración primero con alguien como tú para que se decida si se hace o no se hace el procedimiento, si vale la pena correr o no correr ese riesgo. Otra cosa que me gustaría puntualizar es que la gente se queda con muchas dudas. Todavía, por favor, escríbanos esas dudas. El doctor, a través de Busca tu Cirugía, estará escuchando esas dudas y podrá aclararlas, y si es necesario, hacemos un complemento, hacemos lo que ustedes nos pidan para poder sacar esas dudas y entender el por qué y para qué le van a hacer un ultrasonido endoscópico a un paciente, según lo que platicamos en un principio, recordando que nuestra función es tratar de explicar de la manera más sencilla el por qué le van a hacer una cirugía especial o una cirugía tradicional a nuestros pacientes. No me queda más que agradecerte. Por favor, que nos des tus redes sociales, los vamos a poner a través del canal para que puedan estar en contacto contigo, donde pueden consultarte, donde pueden poder tomar una consulta contigo y ahondar más sobre algún procedimiento que les puedas hacer sobre esto. Y decirles a todos que este episodio estoy muy contento porque hemos visto que a la gente le interesa mucho el saber de esta manera coloquial cómo y por qué se están haciendo estos procedimientos. Entonces, seguiremos haciendo estas entrevistas con expertos como el doctor Díaz, y vamos a seguir haciendo los temas que a ustedes les interesen. Entonces, por favor, mándenos sus comentarios, qué temas son los que les gustaría saber para que podamos buscar a ese experto como el doctor. Y por favor, no quiero dejar la puerta cerrada de los temas que los digan. El doctor es gastroenterólogo, es endoscopista, ultrasonografista endoscópico. Entonces, algún tema que también quieran más conocer sobre ese tipo de especialidades, pues aprovechar para hacerte la invitación previa de los temas que nos vayan diciendo nuestros radioescuchas. Sí, claro, con mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a todos.